Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta transmisión, a este live. En la noche de hoy vamos a hablar sobre las experiencias al borde de la muerte. Un tema que para muchos puede ser controversial, otros la primera vez que lo escuchan. Es un tema realmente muy interesante y del que poco se habla. Entonces, en esta noche, dándole la bienvenida a todos los que se conectan por las diferentes plataformas, vamos a hablar de este tema de las experiencias al borde de la muerte o de las experiencias cercanas a la muerte, EBM o SM. Eh, para quien no me conozca, mi nombre es Zaida Villarraga, yo soy psicóloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia, con formación en psicología transpersonal, en psicología positiva, que es la ciencia de la felicidad, y en tanatología, que es la ciencia que estudia la muerte y el morir. Y en este perfil, en las redes, también en consulta particular y en los cursos que realizo, acompaño a resignificar la muerte y el morir y también a generar espacios para generar una calidad de vida mayor, para una vida más integrada, más sana, más plena y más significativa. Bienvenidos para todos los que se van conectando por las diferentes redes. Bien, entonces las SM o las EBM, que son las experiencias al borde de la muerte o las experiencias cercanas a la muerte, han sido escritas incluso desde la antigüedad, desde diferentes culturas, lo cual es muy interesante, es decir, que trasciende a una tipo de filosofía de vida, a un tipo de creencias. Está escrita incluso en niños que tienen pues una tierna edad y aún no tienen una relación particular con el concepto que manejen dentro de su contexto social sobre la muerte y el morir, lo cual aporta unos datos muy interesantes que vamos a ver adelante algunas características particulares de estas experiencias al borde de la muerte. Entonces estas experiencias son situaciones, experiencias lúcidas, es decir, muy vívidas, muy con unas sensaciones, unas sutilezas muy específicas, como los colores más incrementados, el contenido de lo que se vive es muy rico, es como aquellos sueños lúcidos, si algunos hemos tenido esa experiencia, es más o menos esto, pero de una forma consciente. Que pueden vivir las personas en dos situaciones como grandes particulares. Ante un evento quirúrgico o médico, como un paro cardiorrespiratorio o en medio de una cirugía que haya una muerte por alguna causa médica, o ante el momento de la muerte, los momentos cercanos a la muerte. Entonces son como dos tipos de experiencias relacionadas a las experiencias cercanas a la muerte. Obviamente, cuando la persona está muriendo, a diferencia de cuando son las personas ante un paro cardiorrespiratorio o una muerte, digamos, donde no hay signos encefálicos, no hay palpitación en el corazón, no hay signos médicos, incluso pues controlados dentro de una sala de cirugía, estas personas sí regresan de ese momento de la muerte y cuentan ciertas experiencias en común. Esto es lo interesante, que a través de los estudios transculturales de diferentes edades, incluso, por ejemplo, con personas no videntes, o sea, invidentes, ciegas, eh, recuerdan, si fueron ciegos de nacimiento, entonces pues obviamente nunca tuvieron la experiencia de ver, pero logran describir cosas pues que nunca han visto. Y si son personas que perdieron la visión en algún momento de su vida, logran pues describir con detalle cosas que vieron durante este momento de la experiencia de la EBM o de la SM. Lo cual es también pues muy interesante en cuanto a la vivencia experiencial y que al ocurrirle a muchas personas pues habla más de un fenómeno más allá de fisiológico o neurológico, como vamos a ver en ciertos casos, por ejemplo, de muerte cerebral, diagnosticada como cerebral, que estaba siendo monitoreada en el momento y que no podría tener ninguna actividad de imaginación o de recuerdo activa porque pues no hay ningún registro electroencefalográfico en el momento. Eh, Les comentarles algunos casos, por ejemplo, un caso estudiado en 567 personas de Estados Unidos y del Reino Unido que tuvieron paros cardiorrespiratorios entre el año de 2017 al 2020 y que fueron documentados las experiencias que estas 567 participantes pues de este estudio en estos 3 años tuvieron.
y tenían dos características muy comunes. Vivían una experiencia extracorpórea, es decir, que se veían fuera del cuerpo y podían ver lo que estaba ocurriendo en la sala de cirugía y podían ver cosas que estaban ocurriendo fuera de la sala de cirugía. Podían descubrir cosas que estaban ocurriendo incluso en lugares distantes como en sus hogares o en lugares incluso fuera de su país de residencia. Describían y los hechos eran corroborados por las personas que estaban en esos lugares, describían qué estaban haciendo, qué estaban escuchando, colores, posiciones de las cosas, conversaciones que estaban teniendo, lo cual es también una prueba y una evidencia interesante de la realidad de la vivencia, que no lo están imaginando, que no lo están alucinando, que eso también bueno aclararlo, una experiencia lúcida es muy diferente de una alucinación, de un delirio, de una psicosis. Tienen una cualidad y unas características muy diferentes. Le seguimos dando la bienvenida a las personas que están uniéndose a través de las diferentes redes. Entonces, este estudio que se realiza con 567 personas muestra que si bien no todas las 567 personas tuvieron exactamente el mismo tipo de experiencia, sí tenían estas características comunes. La experiencia de verse fuera del cuerpo, de poder estar o en ese lugar o en otros lugares, tener sensaciones, como les decía, muy lúcidas, muy vívidas, ver algo que se llama las sinestesias, es decir, que podemos percibir los sentidos a través de otros sentidos. Por ejemplo, degustar colores o sentir la música son sinestesias, es decir, que percibimos las cosas como con un sentido diferente. Hacían también, es algo muy interesante, una evaluación rápida de su vida, no solamente de sus actos, sino también de los pensamientos, de las intenciones y de los sentimientos que habían tenido a lo largo de su vida. Y es una revisión muy rápida, como en nanosegundos, que la pueden percibir, la pueden sentir, la pueden experimentar, incluso a sensaciones que han producido en otras personas, tristezas o alegrías, eran positivas o negativas estas experiencias. También no sentían el dolor, por ejemplo, si estaban teniendo un paro cardiorrespiratorio, una intervención quirúrgica, no sentían ningún dolor, sino era más una sensación de tranquilidad y de paz, que estaba como simplemente observando lo que estaba ocurriendo. Este es un caso de un estudio, este fue reportado por la Universidad de Nueva York, por el departamento de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York en el año de 2020, es realmente relativamente reciente. Algunas características más de este tipo de experiencias, entonces se ven fuera del cuerpo, pueden describir con lujo de detalles cosas que están ocurriendo en el lugar. Hay un caso muy interesante descrito en varios libros que hablan de este tipo de experiencias, que lo denominan el señor del zapato rojo, y es que él estaba teniendo un paro cardiorrespiratorio en la sala de cirugía y él logra salir y ver no solamente la sala de cirugía, lo que estaba ocurriendo, sino incluso como si estuviera suspendido en un dron en la parte de arriba del edificio del hospital, y cuando regresa, que termina la cirugía y bueno, vuelve a la vida, está todo bien, él él describe muy casualmente que había un zapato rojo en la esquina tal del edificio, en el tejado del hospital. A una enfermera se le hace muy curioso el hecho y queda como con la curiosidad y decide, bueno, vamos a investigar si esto es cierto. Un médico va y revisa y baja realmente que sí, sorprendido con que había un zapato rojo en este lugar. Entonces, son hechos que van confirmando como la veracidad de estas experiencias. Ahora, este no es un caso único, hay cientos de casos descritos en la literatura desde hace muchísimos años y que ahora con el avance de las neurociencias, de esta comunicación global, se han hecho cada vez más evidentes y se han permitido otro tipo de investigaciones, por ejemplo, pues de estar controlando ciertas funciones cerebrales y verificar pues que estas muertes son reales, o sea, no estados catalépticos, y que se genera una activación
no explicada aún por la ciencia en cuanto a las visiones y a las experiencias que viven las personas. Otra característica común de estas experiencias al borde de la muerte es que las personas pueden percibir en algunas ocasiones música, voces o pueden ver a seres queridos que ya han fallecido previamente o personas que son desconocidas pero que son, les dicen, les hablan como para que estén tranquilos para este momento de la muerte. Estas son de las personas que están en un proceso de muerte. No ante digamos, un procedimiento quirúrgico, sino ante un procedimiento pues, de terminal de muerte, de muertes de enfermedades crónicas. Tienen conversaciones y ocurren, hay unas experiencias que se llaman experiencias cercanas a la muerte compartidas. Es decir, que una persona que está acompañando a la persona, al paciente terminal que está muriendo, puede experimentar y percibir también lo que la persona que está falleciendo está viendo, está escuchando o está percibiendo, lo cual es muy interesante porque pues no puede ser una alucinación como colectiva en este caso, y tienen por lo general una cualidad y unas características particulares. A veces la visita de un familiar que ha fallecido, a veces es simplemente la presencia de lo que ellos describen como unos seres de luz que vienen a acompañar y a tranquilizar sobre todo en ese momento. Y la experiencia que tiene la persona realmente de tranquilidad, de si está agitada, si está preocupada con ese momento, tienen una sensación de tranquilidad, como que pierden el temor, sienten confianza, se perciben tranquilas, algunas sensaciones de dolor pasan. Por ejemplo, he escrito un caso de una niña que estaba, ya se sabía que tenía un proceso terminal y estaba en su casa esperando pues, el desenlace del proceso de la muerte. Estaba con sus dos padres, con sus hermanas y con una señora que atiende la casa. Este caso es descrito en este libro que los invito a que puedan revisar y comprar. Se llama La Prueba por Mado Martínez y tiene descritos una cantidad de casos bien interesantes. También hay otra literatura que les puedo recomendar al respecto, como Raymond Moody y otros investigadores en el área más recientes. Entonces estaban en la casa y ocurrió por 3 días seguidos que en el mismo día, en el mismo horario, comenzaban a escuchar una música que salía de un armario en la habitación donde estaba la niña. Y esta música, obviamente ahí dentro no había ningún radio, ningún elemento que produjera el sonido, y además el sonido se comenzaba a desplazar y era una música realmente muy agradable. Esta es otra característica, es que no pueden ser normalmente lo que ven o lo que experimentan, es difícil de expresarlo en palabras. Eso se llama la inefabilidad, la dificultad de poner en palabras una situación, una cosa para describir, porque no tenemos las características para describirlo, entonces tratamos de describirlo lo mejor que podemos con el vocabulario y la experiencia que tenemos. Entonces una música muy agradable, que es lo más parecido, era como si fueran las liras o las arpas, y el sonido se desplazaba desde ese armario que estaba en la habitación de la niña, bajaba por las escaleras hasta la parte de abajo, que era por eso percibido por todos, pues de forma muy extraña, pero sin embargo les traía una sensación de tranquilidad y de bienestar. Esto ocurrió por 3 días seguidos en el mismo horario, y en el tercer día la niña murió. Esto lo que les generó a la familia fue una sensación como de tranquilidad, además porque todos pudieron percibirla. Eh, no pudo ser explicado por nadie este fenómeno, pero sin embargo la fuerza de la experiencia fue absolutamente contundente en su vivencia. Bien, es también muy descrito, eso lo vemos mucho en las películas, esta visión tubular, que vemos la luz al final del túnel, una sensación de mucha paz y de mucha tranquilidad, y el encuentro con algún ser querido o algún ser de luz que da algún tipo de instrucciones o más bien como de análisis de la experiencia que está viviendo la persona. Aquí hay un elemento interesante, y es que dependiendo de la cultura, de la religión o de la creencia espiritual que tenga la persona, lo tienden a describir asociado con esta cultura. Pues, por ejemplo, una persona católica dice haber visto a María, Jesús o a algún santo reconocido, pero personas de otras culturas describen a sus como seres espirituales más comunes.
Ocurre también con personas que son ateas y que curiosamente no creen en nada, pero tienen encuentros en esos momentos que hacen también parte de la revisión de la vida que tienen. O una característica que creo que es de las más común, o sea, de las más importantes que se tienen en estas circunstancias, es que en esa revisión de la vida, al volver nuevamente pues a la vida, a su cuerpo, que manifiestan todos pues que no quieren volver porque se sienten muy tranquilos, que sienten, o el gran porcentaje de las personas sienten esta tranquilidad y este bienestar, genera un impacto positivo en sus vidas al regresar. Hay una revisión de paradigmas, hay una revisión de conductas o de hábitos, en la mayoría de las veces muy positivos. Es decir, si tenían malos hábitos, pasan a tener mejores hábitos. Si no había un propósito o un sentido de vida, pasan a encontrar o a buscar ese propósito de vida. Pasan a estar más proactivos y más propositivos, y esto impacta a su vez de forma positiva a su alrededor, a su familia, a sus vínculos, incluso a nivel de la comunidad. Un caso muy conocido que tal vez ustedes hayan leído es el caso de Anita Moorjani en Morir para ser yo, y otro caso es el de Evan Alexander en La prueba del cielo. El caso de Anita Moorjani es que ella es diagnosticada con un linfoma Hodgkin que para el momento que es diagnosticado pues ya está como muy avanzado. Ella decide no realizar ningún tratamiento inicialmente de quimioterapéutico o de radioterapia y experimentar otro tipo de terapéuticas alternativas. Llega un momento en el que finalmente pues está muy ha hecho metástasis en diferentes partes del cuerpo este linfoma. Va al hospital para recibir algún tipo de ayuda realmente paliativa, porque ya no es curativa, y ella entra en un estado de coma por varias horas, que la llevan a tener una experiencia al borde de la muerte, con todas las características descritas: una sensación de expansión, de tranquilidad, una revisión de la vida, un encuentro con algunos de sus familiares, y finalmente pues le dicen que tienen que regresar. Ella dice, pues la sensación es como de quiero seguir sintiendo esto tan bonito, pero sabía que tenía que regresar y que tenía un propósito. Al regresar, pues los médicos primero que todo quedan muy sorprendidos. Ella sale del estado de coma y pasadas unas 4 semanas, máximo unos 4 meses, entre 4 semanas a 4 meses, ella hace remisión total de este linfoma Hodgkin. Científicamente los médicos no pueden entender qué ocurre allí, pero a nivel de la experiencia es tan contundente pues que ella tuvo estas visiones, y a partir de allí tiene como este propósito de vida, compartir su mensaje. El libro de ella también es muy bonito, está muy descriptivo, se llama Morir para ser yo. El caso de Evan Alexander es muy interesante en el sentido que uno es un neurocirujano americano que por una bacteria que llega a su cerebro le da una meningitis, que es la inflamación de las membranas que están recubriendo el cerebro. Es muy grave, muy delicado, y entra en un estado de coma por una semana. El caso de él es interesante por el hecho de que él estuvo durante todo ese tiempo conectado a aparatos, monitoreado en todos sus signos vitales, incluida pues su parte cerebral, y se veía pues el tipo de actividad que no había por estar en este estado de coma. Pasado este tiempo, él regresa del estado de coma. Valga decir que su paradigma era completamente ateo, no creía en nada de que pudiera existir no solo de un Dios, sino de algo más allá, posterior a la muerte. Y tiene realmente un choque de paradigmas, una sensación inicial de shock que viven muchas veces las personas también ante procesos de duelo, eh, que le genera realmente un impacto en su vida, porque le dicen, no, pues yo como con mi mente neurocientífica no puedo creer que realmente pueda existir una actividad cerebral de recuerdo, de imaginación, de cualquier tipo, en el estado en el que yo estaba, y estando también monitoreado por sus colegas también del área. Pero la experiencia es tan contundente, lo que él vive, lo que él experimenta, lo que a él le dicen, lo que él ve, que realmente tiene un tiempo para volver a hacer
ajuste en sus paradigmas, y a partir de allí escribe este libro y dedica su vida a decir que necesita, la vuelve como su sentido de vida, que la gente necesita saber qué se puede experimentar y qué ocurre en estos estados de al borde de la muerte y posterior a la que podemos llamar la sobrevida de la conciencia. El libro de él se llama La prueba del cielo, también para aquellos curiosos que quieran profundizar y bucear más en este conocimiento, es bien interesante. A ver si se me pierde alguna característica que sea importante. Ah, sí, ok. Muchos de los casos que ustedes encuentran en la literatura y que se escucha en los eh, personas que narran esto, son experiencias positivas, es decir, es un encuentro agradable, son sensaciones bonitas, hay unas eh, experiencias que son supremamente agradables. Sin embargo, también están descritas experiencias que son negativas y que son desagradables, que la sensación es que no se encuentran con un ser de luz, sino muchas veces son experiencias negativas, como de miedo y de terror, y esto no ha sido muy bien explicado la cualidad de esta experiencia. Sin embargo, desde de una explicación de índole como de sintonías espirituales o vibratorias, o del propio proceso de vida, porque muchas veces se encuentran es que esa revisión que hacen de la vida es de que han generado como mucho daño o mucho dolor a su alrededor, y por lo tanto lo que comienzan a experimentar son esas sensaciones de malestar que también causaron. Recuerden que como la experiencia es expansiva y sinestésica, entonces estas emociones se sienten con mucha más fuerza. Ahora, y es descrito por pues, algunos de estos autores, realmente la gente no quiere saber de este tipo de experiencias, sino quiere saber más de aquellas experiencias que son positivas, agradables, y que nos dan una esperanza, una expectativa positiva de la situación. Pero es importante que conforme vivimos, conforme morimos, pues somos los mismos seres, simplemente trascendemos de un estado a otro, pero nuestro estado vibratorio continúa conforme somos. Entonces, eh, esa revisión de vida incluso antes del momento de la muerte es supremamente importante. Bueno, ya les nombré que también ocurren personas que son invidentes, personas de diferentes religiones, las sensaciones sinestésicas. Y algo que es bien interesante son aquellas EBMs o experiencias al borde de la muerte compartidas. Entonces, la persona, bien sea que esté en su lecho de muerte, teniendo este desenlace final, y puede, digamos, percibir que alguien llega a buscarla, que es un ser querido, familiar, tienen incluso conversaciones coherentes, cuerdas, sobre temas que incluso solamente saben ellos o estas personas que ya habían fallecido. En ocasiones pueden ser percibidas por las personas cuidadoras o por las que las están acompañando. Entonces, personas narran cómo pueden ver, pueden percibir la conversación, o pueden ver a la persona que llega a hacer esta visita. eh, y esta otra persona obviamente no está en ningún estado alterado de conciencia, no está teniendo su propio proceso de la muerte. Entonces es muy interesante los casos que hay referidos a este respecto. Por ejemplo, una señora estaba falleciendo en una en una ciudad X de Estados Unidos, y la mayoría de sus familiares estaban en el hospital acompañando, pues como en ese momento estaban muy pendientes en la sala de espera y demás. Uno de los familiares, el esposo de una de las hijas, decidió quedarse en casa porque pues, había mucha gente y quería descansar, estaba en su casa, y él vio cómo la señora entró, se acercó a su cama, le dijo, él quedó sorprendido, le dijo, ¿ya estás bien? Pensó que realmente habían llegado como del hospital, le dijo, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Y ella le responde, sí, estoy bien, la ve cómo estaba vestida, las características, cómo estaba peinada, estoy bien, ya no tengo dolor, me encuentro muy bien. Minutos después, timbra el teléfono y era la esposa de él avisándole que, dijo, antes de que él pudiera decir, él dijo, ella murió, y corroboraron la hora del deceso, y había sido exactamente como en el momento en que él la vio y la percibió como estaba vestida, y le fue descrito todo. Entonces fue una como corroboración de la familia de que pues
algo estaba ocurriendo más allá de este momento de la muerte y que ella realmente se había desplazado y le dijo alguna información pues que solamente era de conocimiento de ellos. Casos descritos sobre experiencias también, entonces cercanas y lejanas. Vimos como en el momento de la muerte acompañándolo o también a distancia estas EBM compartidas, o experiencias al borde de la muerte compartida. Existen en la actualidad muchísimos casos descritos, cientos de miles, que han sido venido estudiando desde hace ya varios siglos y que son reportados de diferentes fuentes, de médicos, psicólogos, psiquiatras, filosofías, culturas, religiones, incluso dentro de las culturas indígenas o ancestrales, actuales y antiguas, hay descritas estas experiencias de el desdoblamiento o el despegue del cuerpo, el ir y volver, o la que pueden experimentar alrededor del momento de la muerte definitiva. ¿Cuál es la importancia de hablar de estos temas o qué preguntas nos genera? Estos son unos temas que realmente uno no ve en el noticiero, no ve cotidianamente y sin embargo existen. Y el ampliar nuestra visión sobre estos momentos alrededor de la muerte puede ayudarnos a nosotros mismos a relacionarnos mejor con relación a la muerte. Muchas de las personas que van a ver o están viendo esta transmisión probablemente la primera vez que escuchan de esto y que tenga esta contundencia a nivel pues de investigación actualmente y de trascendencia a lo largo de los años. Entonces es una forma de ampliar nuestra visión y nuestra relación con la muerte, el poder saber que hay personas que han experimentado estas experiencias al borde de la muerte y han podido observar y percibir lo que ocurre y vuelven a contar, puede dar tranquilidad, puede dar expectativa, puede dar por lo menos curiosidad de saber de primera mano lo que ocurre, y aquellos que sean más curiosos y más inquietos y quieran aprender más, pues vamos a poder investigar de primera mano, y no solamente por lo que escuchamos de terceros, sino de las investigaciones bien interesantes que se están realizando a nivel mundial actualmente. Esto lo he observado yo personalmente de algunos pacientes, sobre todo pues, que están en este proceso terminal y describen que escuchan las músicas o que ven a algún familiar y que realmente es una sensación de tranquilidad. No es un fenómeno de, ya como ya lo dijimos, de alucinación o de psicosis por las características y las cualidades particulares, y esto puede ser pues, descrito comparados de los criterios diagnósticos de estas situaciones. Para quien esté interesado, existe una asociación internacional de estudios de experiencias cercanas a la muerte. Eh, por sus siglas en inglés lo encontrarán por la IANDS. Voy a repetirlo nuevamente: Asociación Internacional de Estudios de Experiencias Cercanas a la Muerte. Ellos se recopilan estas informaciones y estudios que se están realizando a nivel mundial, y varios de estos estudios no son, digamos, de un mes, 2 meses, 3 meses, sino son de varios años y de su consecutivo análisis del cambio comportamental, de actitudes y de vida que tienen aquellas personas que han vivido estas experiencias del borde de la muerte, y que incluso uno de los efectos que tienen es que pierden por completo el miedo a la muerte, porque tienen como que la certeza de lo que vivieron y la experiencia fue tan contundente que el temor a la muerte desaparece por completo. Bien, esta es la información que traíamos para compartir en esta noche, en esta media hora. Si hay dudas, preguntas, inquietudes de las personas que estén conectadas en este momento, con mucho gusto podemos responderlas. Si alguno ha tenido una experiencia o alguien que conozca que tenga una experiencia y lo quiera también compartir, aquí en este espacio vamos a compartir y compartimos temas relacionados con la resignificación de la muerte y el morir, y para ampliar nuestra mirada y ver que hay información muy interesante, y no solamente para la muerte, sino para la vida misma, y cómo esta información nos puede aportar para ser mejores humanos, mejores seres humanos, más integrados, más felices y más plenos cada día. Invitarlos a que nos sigan acompañando en las redes, agradecer su presencia y su apoyo, sus comentarios. Próximamente tendremos las 3 clases gratuitas que son previas a la apertura del curso, entonces aprovechen este espacio. Si no se han inscrito, muy bienvenidos a que nos acompañen. Y bien, si no hay preguntas, entonces
Feliz noche para todos y que sigamos aprendiendo y resignificando el momento más cierto de la vida. Preguntas por aquí, preguntas por allá. Bueno, muchas gracias a ustedes por su compañía, gracias allí por las eh, saludos, comentarios, corazones. Nos veremos entonces la próxima semana con otro live relacionado con el tema y a lo largo de la semana la información que voy compartiendo. Feliz noche para todos. Bye. Gracias. A Lucila, gracias. Tú viviste esa experiencia. Cuéntanoslo ahí por el chat o en las redes. Sería interesante conocer de primera mano esta experiencia. Entonces hacemos después un estudio de caso. Bueno, mil gracias. Feliz noche. Abrazos.